Hola. Antes de que empecéis a trabajar en las actividades sobre el presente perfecto simple que debemos trabajar en el libro, debéis tener en cuenta que primero debéis haber utilizado el material de la Flip Classroom. Por lo tanto, debéis haber visto ya los apuntes del Grammar Appendix, debéis haber visto los vídeos de YouTube y debéis haber practicado con el libro interactivo. ¿De acuerdo? Antes de comenzar a trabajar en estas actividades, os voy a ofrecer una serie de consejos básicos para que podáis trabajar con el presente perfecto simple. Empezamos. En primer lugar, tenéis que tener en cuenta que el presente perfecto simple tiene la siguiente forma. Tendría después del sujeto el verbo auxiliar, have o has, y después iría seguido el pasado de participio. El verbo auxiliar sería have con la mayoría de las personas, pero sería has con la tercera persona del singular, con he, she e it. Esto es importante porque con el verbo auxiliar have o has vamos a formar la negativa y la interrogativa. Si le añadimos not al verbo auxiliar have, tendríamos la forma contraída haven't. Y en la pregunta lo que haríamos sería ponerlo delante del sujeto. Have you been to London? Y con has sucedería lo mismo. Tendríamos la forma contraída hasn't y pondríamos has delante del sujeto para la pregunta. La segunda parte del presente perfecto simple después del auxiliar es el pasado de participio. Para el verbo principal necesitamos conseguir el pasado de participio de dos formas posibles. Si el verbo es regular, como puede ser el verbo walk, lo que haríamos sería añadirle ed al final del verbo, al igual que hacíamos con el pasado simple. Sin embargo, si el verbo es irregular, tenemos que acudir a la lista de verbos irregulares y ver qué forma tiene en el pasado de participio, que como recordáis es la tercera columna. Por ejemplo, el verbo go tendría su forma de participio gone. Go, went, gone. Y por último, otro aspecto que es importante que recordéis son las expresiones de tiempo. Como recordáis, las expresiones de tiempo suelen ir al final de la oración. Pero con el presente perfecto simple tenemos que tener en cuenta que hay algunas expresiones que no cumplen esta regla. Por ejemplo, aquellas expresiones como just, already, always, never o ever van normalmente entre el verbo auxiliar y el verbo principal. I have never been to Italy. Como veis aquí en la pantalla, va entre el auxiliar y el pasado de participio. Sin embargo, yet va al final de la oración, tras el verbo. She hasn't finished yet. Y el resto de expresiones temporales que os podéis encontrar con el presente perfecto simple lo hacen normalmente al final de la oración. Bien, espero que lo que hemos hablado ahora os sirva de ayuda para hacer las actividades del libro.